¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta hermosa experiencia de estudiar la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco al Señor por esta oportunidad de conectarme con ustedes y como cada día te desafío a buscar la Biblia, a leer el capítulo por tu cuenta, a extraer las lecciones que tienes para ti, que Dios tiene para ti, y compártelas acá en los comentarios de este video para que juntos podamos alimentarnos, ayudarnos, fortalecernos en la fe, crecer juntos en la experiencia cristiana y por la gracia del Señor caminar entonces en dirección a la salvación. Estamos llegando hoy al capítulo número 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y una lectura superficial de este capítulo, una lectura quizás descuidada, perdónenme la expresión, pudiera mostrarnos que el apóstol está abriendo como una nueva sección, pero no es así. El apóstol va a desarrollar en este capítulo la sección con la que ha cerrado el capítulo número 8. Él ha dicho en el capítulo número 8 que nuestra libertad, la libertad que nos ha dado Cristo, hay que usarla con responsabilidad. Porque al usar la libertad sin responsabilidad, corremos el riesgo de ofender a alguien, corremos el riesgo de lastimar la vida espiritual de alguien, corremos el riesgo de confundir a alguien, y por esa razón el apóstol dice: la libertad hay que usarla con responsabilidad. Y va a usar el capítulo número 9 para mostrarnos cómo él ha renunciado a muchos de sus derechos que como apóstol tiene, para evitar entonces comentarios dañinos, comentarios malsanos que puedan perjudicar su obra y en consecuencia dañar el resultado del evangelio. Él va a comenzar este capítulo preguntándose: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús. 3 preguntas hace en el verso número 1. Y para esas 3 preguntas la respuesta es sí. Definitivamente a Pablo le acusaban de no ser apóstol, de ser un falso apóstol, de ser un usurpador, porque no pertenecía al grupo que había sido originario, aquellos que habían sido llamados por Jesús directamente cuando él estaba en la tierra. Pero Pablo dice: a mí también Cristo me ha llamado. Cristo fue el que se me apareció camino a Damasco y es Él el que me ha dado la responsabilidad de predicar. Yo he visto a Jesús. Es verdad que los discípulos tuvieron el privilegio de verle directamente, de caminar con Él, pero Jesús se me ha aparecido muchas veces, dice el apóstol Pablo, y soy libre. Tengo derecho, como los otros apóstoles, dice Pablo, a ser sostenido por la iglesia que ministro, a ser sostenido por la iglesia a la que atiendo, a la que le predico. Tengo derecho, como otros apóstoles, a traer a mi familia, a estar con ellos. Sin embargo, Pablo ha renunciado a estos derechos y dice que prefiere ganarse el pan con sus propias manos, a fin de que nadie pueda objetar el trabajo que él está haciendo. Alguien pudiera llegar a la conclusión: bueno, y este no es apóstol, ¿y por qué se trata como apóstol? Y alguien diría: ¿por qué no es apóstol? Porque no fue llamado por Cristo directamente, no está en la lista original de los discípulos de Cristo. Así que para evitar eso y que perjudicara su obra de evangelista, él prefería renunciar a esos derechos. Sin embargo, él va a recordar que él tiene derechos como otros a beber y a comer. Está hablando sostenido por la iglesia, porque recuerda lo que dice el Antiguo Testamento, que los que trabajan en el templo comen del templo, y de los que del altar en el altar laboran, del altar participan. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes que se hace necesario entender. En primer lugar, es verdad
que una de las doctrinas, creencias, una de las enseñanzas bíblicas más difíciles de entender, de asimilar, de aplicar, hasta de enseñar, es la de los diezmos y las ofrendas, la función que tienen ellos. Y es así porque lamentablemente algunas religiones han abusado de la misma, han hecho de la predicación del evangelio un negocio, han hecho de la predicación del evangelio una forma de vivir bien terrenalmente hablando, han malpuesto el carácter de Dios y de esa forma han perjudicado el evangelio. Sin duda alguna, ellos darán cuenta al Señor en algún momento de su mal obrar. Sin embargo, el hecho de que eso ocurra no significa que la enseñanza no sea bíblica, no significa que la enseñanza no sea una enseñanza que el Señor ha dejado. Y permítanme hacer este paréntesis, no voy a desarrollarlo mucho, no voy a extenderme allí mucho, pero yo alabo al Señor por la forma excelente, por la forma transparente como la Iglesia Adventista administra los recursos que a ella le llegan. El apóstol Pablo habla de su responsabilidad entonces como predicador del evangelio. No dice, si yo predico el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio, dice el apóstol Pablo. Y entonces él dice, si lo predico de corazón voy a tener recompensa, y si lo predico por obligación, pues se va a cumplir la obra. Definitivamente todos los que hemos sido alcanzados por el Señor estamos siendo llamados a ser predicadores de la palabra, testificadores de la palabra, testificadores del poder del Señor. Y el apóstol Pablo, continuando con el tema de la libertad, con responsabilidad, dice, siendo libre, a todos me he hecho siervo de todos. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, he mostrado el evangelio de acuerdo a la persona, para que de esa forma la persona entienda lo que le quiero decir, entienda lo que el Señor le quiere decir. ¿Saben qué? Algunos pudiéramos pensar que el apóstol Pablo está hablando en este lugar de rebajar las normas, de que Pablo se parecía entonces a todo el contorno para asociarse con ellos, para congraciarse con ellos. No. Pablo jamás rebajó las normas del evangelio. Pablo lo que está diciendo aquí, lo que nos está enseñando en torno a lo que él está diciendo, a lo que él está presentando, es el hecho de que Dios nos da sabiduría, si así se lo pedimos, para presentar el evangelio entonces en el lenguaje, permítanme usar esa expresión, que la persona que lo reciba lo entienda. Por eso el apóstol Pablo dice, me he hecho judío al judío, gentil al gentil, me he portado como el que está bajo ley para los que están bajo ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, y estoy en la ley de Cristo. Recuerda el apóstol Pablo eso, es decir, presenta el evangelio en el lenguaje que aquellos puedan entender. Cristo usaba el mismo método, de lo conocido llevaba a su auditorio a lo desconocido. A veces queremos enseñar la palabra de Dios de la misma manera a todos, y no es correcto, porque no todos pueden entenderla de la misma forma. Luego el apóstol Pablo habla repito, siguiendo en el contexto de esa libertad, habla del sacrificio de que el que quiere ser salvo debe hacer, y lo compara con un atleta. El que lucha, de todo se abstiene. Es decir, aquel que está preparándose para una competencia, entrena, hace el ejercicio, practica diariamente, se esfuerza, se abstiene de una mala alimentación, se abstiene de bebidas alcohólicas. Y él dice, esto lo hacen para ganar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros,
que estamos aspirando a una corona corruptible, corramos de tal manera que obtengamos el premio. Hermano, mi hermana querida, mi amigo, mi amiga, vamos a pedirle al Señor la sabiduría necesaria para que por la gracia del Señor seamos más que vencedores. Y si hay que hacer cambios, hagámoslos ahora, porque ninguno de esos cambios serán para nuestro bien, para nuestro mal. Todos serán para nuestro bien. Así como cuando un atleta tiene que hacer cambios para rendir mejor, así será nuestra experiencia. Y ahora el apóstol Pablo cierra hablando de él. De esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como golpeando el aire. Es decir, Pablo tenía un propósito de vida. Su vida giraba en torno a al carácter del Señor, a resaltar el carácter del Señor, a trabajar para Él y traer a otros para que conocieran del Evangelio, se convirtieran y fueran salvos, así como Él lo era. Y dice, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre, no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, venga a ser yo mismo eliminado. Sigue con esa figura deportiva. Sigue usando figuras deportivas del entorno de aquel entonces. Y el apóstol Pablo dice, no me creo salvo, no me creo santo, no me creo perfecto. Aunque Dios me ha llamado a ser un predicador, todos los días me reviso para ver cómo estoy yo y hago sacrificios en el nombre del Señor para avanzar por la fe. Definitivamente he usado la palabra sacrificio por colocar un término, pero cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, todo cambio que hay que hacer en su nombre nunca será un sacrificio, será una bendición, será un placer, será un gozo para hacerle más fiel a nuestro Señor, a nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro para pedir al Señor la bendición por esta lectura. Querido Padre, muchas gracias por el capítulo número 9 de Primera a Corintios. Por favor, tu gracia nos ayude a comprender el mensaje y aplicarlo. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas.